Y Daci Lanza ya está con nosotros para poner en perspectiva una de las noticias que han marcado la agenda informativa de este día. Bienvenida, Daci. Gracias, Elena. Mitad de semana. Mitad de semana ya estamos más para allá que para acá. Daci, vamos a analizar esta nueva línea amarilla o llamada también zona de seguridad que traza Israel en el Líbano y que mantiene a más de 50 pueblos bajo el control precisamente israelí. ¿Cómo funciona este trazado? Así es, Elena, tenemos que hablar de esta delimitación. Israel trazó un nuevo mapa, podríamos decir, a partir de la fijación de nuevos límites en su frontera norte. Estamos hablando de la frontera norte con el Líbano. Esto después de que en la noche del 16 de abril entrara en vigor un alto el fuego de 10 días que fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de un frágil cese de hostilidades, ya que recibió el visto bueno del gobierno libanés, pero es cuestionado por Hezbollah y esto ha enfrentado de nuevo a Tel Aviv con este grupo y movimiento y partido político del Líbano. Esto a partir del 17 de abril. Además, el primer ministro israelí explicó la nueva línea amarilla de división. Por primera vez creamos una zona de seguridad profunda a lo largo de toda la frontera norte, no solo en Líbano, sino a lo largo de toda la frontera libanesa hasta el monte Hermón, pasando por los altos del Golán y hasta el río Yarmouk. Querían rodearnos con un cerco de fuego. Nosotros creamos un cerco de seguridad. Esta zona de seguridad elimina por completo la amenaza cercana de invasión y fuego antitanque. El ejército israelí está desplegado allí, en la línea amarilla, para continuar defendiéndose de la amenaza cercana. Luego, el ejército israelí publicó por primera vez el domingo 19 de abril un mapa con esas nuevas delimitaciones para el despliegue de las tropas de Israel, justamente dentro del Líbano. Y el lunes, el portavoz militar Avichai Andrae advirtió a los civiles libaneses que no regresaran a más de 50 aldeas fronterizas hasta nuevo aviso porque podrían poner en riesgo su seguridad y la de sus familias. En concreto, podemos ver aquí detrás el mapa, la nueva delimitación entre los dos vecinos y que, según las autoridades libanesas, ha obligado a más de 1.2 millones de personas a huir de esa zona con testimonios como el siguiente. Estamos hartos. Soy de la zona fronteriza del frente en el sur del Líbano y lo único que me importa son esos 55 pueblos. Volver a ellos cuanto antes porque ahí está nuestra tierra, ahí está todo nuestro esfuerzo, ahí está nuestra lucha y me niego a que nos conviertan en chivos expiatorios. Daci, este nuevo límite funciona de facto, pero anteriormente hubo otros trazados que parecieron no funcionar. Así es, tenemos que hacer una recapitulación porque la disputa entre estos dos vecinos viene de larga data. Israel y Líbano todavía no han reconocido una frontera oficial entre sus territorios y ya sea con el Estado libanés o con Hezbollah, Tel Aviv se ha enfrentado desde hace décadas e incluso ha ocupado en diferentes momentos el sur del Líbano, algo que repasamos en otras ediciones, en otros programas, también en contextos previos. Desde 1978 hasta la actualidad hubo distintas ocupaciones y los ataques cruzados hicieron que la delimitación de esta frontera se vuelva más porosa. La línea azul fue la demarcación establecida en el año 2000 por Naciones Unidas para verificar la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés después de la llamada Primera Guerra del Líbano que había empezado en 1982. Fue un trazado para que sirva de frontera de facto y de forma provisional a falta de una línea definitiva y reconocida por ambas partes. Está supervisada esta frontera por la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, la UNIFIL, que lo que define es esta línea de retirada y, como decíamos, no es una frontera oficial. Sin embargo, la demarcación y la UNIFIL no han impedido los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, de los que todavía estamos hablando. Además, los enfrentamientos con Israel exponen las diferencias de cómo enfrentar esta ocupación de Israel dentro del Líbano, o sea, cuáles son las internas que se dan entre el gobierno de Beirut y Hezbollah, ya que estos mantienen diferencias y esto reaviva la memoria de las guerras internas. Excombatientes temen que se reanuden los enfrentamientos entre los propios libaneses.
La sensación de que la guerra sigue en curso, esa sensación sigue presente y es porque no hubo una solución real, no hubo una reconciliación real. Elena, también tenemos que hablar de otro temor que se agrega entre los libaneses, que son las ambiciones expansionistas de Israel, pese a que hablábamos de una frontera provisional, ya que esta línea, que, bueno, como decíamos, se supone que es temporal, es cuestionada por los propios funcionarios israelíes que hablan de anexionar el territorio vecino. La actual campaña militar en Líbano debe culminar con un cambio fundamental en la situación, más allá de la derrota de la organización terrorista Hezbollah. El río Litani debe ser nuestra nueva frontera con el Estado libanés, al igual que la línea amarilla en Gaza y la barrera del monte Hermón en Siria. Dasil, pero para poder entender cómo funciona este tipo de trazados, simplemente tenemos que voltear a ver a la Franja de Gaza, donde mantiene este mismo modelo de ocupación Israel. Cuéntanos acerca de qué pasa hoy con este trazado. Sí, Elena, tenemos que hablar de Gaza, porque es otro de los factores que miran desde Beirut, ya que la experiencia de Gaza flota en el imaginario de los libaneses, que temen que pueda sucederles algo similar a lo que sucede en el enclave palestino en términos de ocupación. La línea amarilla acordada en el alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre pasado, que también es muy frágil, debía ser temporal, pero a la espera, digamos, de una retirada de Israel. Pero esta tregua, que se ha respetado parcialmente, sigue siendo frágil y hay que decir que se estancó porque su primera fase, debido a distintos desacuerdos sobre el desarme de Hamás y al continuo bombardeo de Israel de Gaza. Desde entonces, la línea amarilla que vemos en el mapa que tenemos aquí detrás, desde entonces la línea amarilla avanzó en varios puntos. Hay denuncias que se están reiterando de cómo Israel está expandiendo el área de control se suponía que en los planes originales del cese al fuego tenían que controlar 53% del territorio de Gaza, pero desde entonces hay distintas agencias como la de investigación Forensic Architecture, que está con sede en Londres, asegura que justamente Israel está moviendo esta delimitación. Aquí vemos en los siguientes visualizaciones de imágenes satelitales que están ubicadas en el norte de la Franja de Gaza, vemos como la línea amarilla era claramente esta y aquí una línea blanca, en los dos casos allá una línea roja, donde se puede visualizar cómo hay obras del ejército de Israel que van corriendo el límite. Por eso estamos hablando de ocupación, no tanto como una línea amarilla trazada. Bueno, vamos a hablar entonces cuál podría ser el objetivo de estas delimitaciones que también las denominan como zona de seguridad. Así es, Elena, hay voces de especialistas, pero también de funcionarios de Israel nuevamente que hablan de que el objetivo del gobierno de Benjamín Netanyahu no contempla la devolución de Gaza para los palestinos y, como decíamos, alerta también a los libaneses. Eyal Weizman, quien es director del Forensic Architecture, este grupo que recién mencionábamos, un grupo de investigación multidisciplinario de la Universidad de Londres, que lo que hace es utilizar técnicas y tecnologías de arquitectura, arquitectónicas, para investigar casos de violencia estatal y violaciones de derechos humanos en todo el mundo. En sus diversos libros, Weizman lo que hace es ver cómo países, como en el caso de Israel, apelan a la topografía. Al ejército israelí le gusta pensar en términos de topografía, de puntos de control, de matriz de observación. Han convertido las ciudades en un paisaje. No solo destruyeron edificios, sino que usaron la destrucción de los edificios para crear una topografía artificial que les permitiera controlarla. Weizman también asegura que Israel no quiere retirarse de la franja y que los planes de Donald Trump de reconstruir Gaza son funcionales a Netanyahu. Textualmente dice que el desarrollo a gran escala requiere años para completarse con su control absoluto de los puestos de avanzada y los puestos de control también de además controlando cada camión de cemento, de material de construcción que ingresan a la Franja de Gaza. Este control se mantiene por parte de Israel y habla entonces Weizman de un proyecto perpetuo. Pero estas pretensiones quedan claras además cuando se escuchan las voces que forman parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, como el del su ministro de Finanzas.
Es hora de explicarle al presidente Donald Trump que su plan es perjudicial para el Estado de Israel y debe cancelarlo. Gaza es nuestra. Su futuro afectará al nuestro más que al de nadie. Asumiremos la responsabilidad de lo que ocurra allí. Impondremos una administración militar y completaremos la misión con la ayuda de Dios. Elena, vemos que es un temor con varios fundamentos, lamentablemente. Claro que sí, que además esto ha obligado a desplazarse a más de 1 millón de libaneses a los que no se les permite precisamente regresar al sur donde está trazada esta línea amarilla. Decías muy puntualmente que replica el modelo en la Franja de Gaza donde ya está construyendo Israel, lo cual quiere decir que no piensa retirarse de la línea amarilla, sino apropiarse de este territorio. Así son los indicios que, bueno, veremos si algo de esto cambia en el futuro. Claro que sí, Daci Lanza, como siempre, gracias por este En Contexto. Gracias, Elena. Y gracias también a